Dios, abarcando toda la esencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros, de manera que cuando el Espíritu Santo entra en nuestros corazones, ahí también está viviendo el Padre y el Hijo. Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Aleluya. Él dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Diga fuerte, toda la verdad. Toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso una iglesia que está llena del Espíritu Santo no anda en falsas doctrinas. Una iglesia donde falta el Espíritu Santo, comienzan a crear doctrinas de hombres, o aún más, lo que Pablo dice, doctrinas de demonios, porque falta el Espíritu Santo. Como la iglesia católica que inventa tantas cosas, usted ve los discursos de esa gente y usted no ve vida, usted no ve poder, usted no ve unción. Son mensajes humanitarios. Me sorprendió el Papa, que es conocido como, ¿cómo le llaman? El vicario el vicario de Cristo aquí en la tierra. Si hubiera sido así, ¿qué discurso distinto hubiera sido? Mencionó tal vez un versículo de la palabra, no sé si lo mencionó, pero todos sus mensajes, todas sus pláticas, todas sus conferencias eran conferencias humanas, eran conferencias de lo que tenemos que hacer por los pobres, eran conferencias sobre lo que tenemos que hacer en los países, unirnos. No hay poder, no hay vida, porque falta el Espíritu Santo. Todo lo que el Padre, todo lo que tiene el Padre, dijo Jesús, es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabe cuál es una de las cualidades lindas del Espíritu Santo? Dice que Él escudriña hasta lo profundo de Dios. ¿Qué profundidades hay en Dios? Dice que el Espíritu Santo es el que conoce estas cosas. Y cuando usted y yo nos rendimos delante de Dios, Él nos hace ver, nos guía a toda verdad. De manera que Jesús también está aquí, aleluya, a través del Espíritu Santo. Ahora, un punto importante en la vida cristiana es saber que el Espíritu Santo se recibe cuando usted y yo hemos nacido de nuevo. Existe el recibir el Espíritu Santo y después la llenura del Espíritu Santo. En Efesios 1 y versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra, diga fuerte la palabra, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El ladrón de la cruz no le dio tiempo para ser lleno del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. No le dio tiempo para sanar a un enfermo que lo estaba viendo, pero el Espíritu Santo lo convenció de pecado y pudo aceptar a Jesús en su corazón y fue sellado por el Espíritu Santo y fue salvo a tal manera que Jesús mismo le dijo, aleluya, esta noche, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué promesa de Jesús tan grande. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aleluya. ¿Cuántos viven según el Espíritu? Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice una doctrina fuerte ahora, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué significa esto? Nadie es cristiano si no ha recibido el Espíritu Santo. No hay otra persona que nos convence de pecado si no es el Espíritu Santo. No podemos confesar a Jesús como nuestro Salvador si antes el Espíritu Santo no nos convence de que somos pecadores y de que necesitamos una salvación tan grande como la describe en la palabra. Ahora, existe también la llenura del Espíritu Santo. Cuando hemos nacido de nuevo, aleluya, el Espíritu Santo viene, nos sella, entra en nuestros corazones, pero la palabra no se queda ahí. Dios no se queda ahí. El Espíritu Santo no se queda ahí, sino que Él tiene un paquete. ¿Cuántos reciben continuamente llamadas de Comcast? Tenemos un paquete nuevo. Tenemos un triple play.
Teléfono, cable, internet. Tenemos el paquete en especial ahora. Tenemos el paquete, pero Dios tiene un paquete aún mucho más grande para nuestras vidas, para ejercer la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, sanar a los enfermos, predicar en las calles con mucho más poder y más unción. Jesús dijo, pero recibiréis poder, diga fuerte, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo entra, pero hay un poder especial del cual somos revestidos. Y entonces Jesús dijo, cuando recibiéremos ese poder, dice, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Puede ver cómo Jesús mandó a sus discípulos a primeramente esperar por ser revestidos de ese poder, de esa llenura del Espíritu Santo, antes de ir a predicar a las calles con todos esos problemas que iban a venir a ellos. Les digo, esperen aquí un momentico, espérense en Jerusalén, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando Él venga con esa llenura magistral sobre ustedes, eso va a ser como un poder, va a ser un poder en sus vidas que va a hacerle a ustedes, parafraseándolo, predicar sin temor en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El ejemplo de los discípulos es clásico, bello y tremendo para aprenderlo en nuestras vidas. ¿Sabe que cuando Jesús resucitó de los muertos, dice que Él se le apareció a los discípulos y les dijo esto? Y habiendo dicho esto, está en Juan 20, dice, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús, una vez resucitado, dice que sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso fue antes de que Él fuera al cielo. Eso fue antes de que fueran llenos del Espíritu Santo. Jesús les dijo, recibid el Espíritu Santo, y sopló en ellos. En alguna etapa del ministerio de Jesús, tal vez en este momento piensan algunos teólogos, fue que ellos fueron sellados por el Espíritu Santo, fue que ellos recibieron el Espíritu Santo en sus corazones. Pedro no hubiera podido decir, tú Jesús eres el Cristo. Él no hubiera podido dar esa revelación tan grande si el Espíritu Santo no estuviera ahí ya obrando en ese hombre. De manera que en algún momento del ministerio de Cristo, ellos pudieron nacer de nuevo. Ellos pudieron, aleluya, recibir el Espíritu Santo, pero aún todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. ¿Podemos ver la diferencia en esta noche? Recibir el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Jesús, Él entra en nuestros corazones, Él nos sella para salvación, para que podamos mantenernos firmes y, como dice Pablo, cuidar una salvación tan grande. Pero hay un paquete más, un paquete tal vez pudiéramos decirle más poderoso para ejercer el evangelio de la salvación, que es la llenura del Espíritu Santo. Ya ellos tenían el Espíritu Santo, pero Jesús les mandó esperar hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. En esta noche, hablando de eso, viene a nuestras mentes entonces la pregunta, ¿cómo es que nos llenamos del Espíritu Santo? Sabemos que el Espíritu Santo está en la tierra. Sabemos que cuando Él entra a nuestros corazones, Jesús también habita dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe inicialmente cuando aceptamos a Jesús. Hay un poder, una manifestación del Espíritu Santo que se llama el ser lleno de Él, el ser lleno del Espíritu Santo. Pero la pregunta formulada en esta noche es, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Pablo sabía la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Él fue el que dijo por revelación divina que si vivimos conforme a la carne, moriríamos. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Más, si por el Espíritu, no el Espíritu nuestro con minúscula, el Espíritu Santo, si a través de Él hacéis morir, ¿qué cosa? Las obras de la carne, lo terrenal de nosotros, nuestras pasiones. Aleluya, viviréis entonces a través del Espíritu Santo. Él sabía eso. Y en Efesios capítulo 5 y versículo 18, Él dejó cuál es la fórmula para ser lleno del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aleluya. Diga fuerte, llenos. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos? Yo me recuerdo el día que fui bautizado. No solamente el bautismo en agua, sino el bautismo del Espíritu Santo. Me recuerdo que fue cuando tenía unos 11 años, 10, 11, 12 años, no recuerdo la fecha exacta. Y era un culto en la noche, y después del culto, en la administración, pasé al frente. Creo que era mi papá el que oró por mí. De pronto comencé a hablar en lenguas y sentí tanto gozo, tanto poder, que me pasé como hasta la 1 de la mañana, se terminó el culto, y me quedé solo en el templo hablando en lenguas, porque había experimentado algo tan lindo que era necesario seguir viviéndolo. Desde ese entonces para acá mi vida nunca ha sido igual. Es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo, iglesia. Eso nos va a dar poder, unción, poder para derribar las tinieblas aún mucho más, poder para predicar el Evangelio sin temor, poder, aleluya, para vencer, aplastar al diablo en el nombre de Jesucristo. Pablo dice: no os embriaguéis con el vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ahora dice cómo: hablando entre vosotros. Y esta es la parte importante de esta prédica. Como dice un pastor por allá en Kendall: si se te olvida todo, que no se te olvide esto. La fórmula para ser llenos del Espíritu Santo, ¿cuál es? Dice Pablo: hablando entre vosotros. ¿Será importante hablar entre nosotros? La comunión entre los hermanos, sí. Hablando entre vosotros con himnos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo nos congregamos, y aquí repito la pregunta que hice en la introducción: ¿será que por simplemente congregarnos ya Dios está ahí? Yo he visto tantas iglesias que se congregan aparentemente para celebrar a Jesucristo y no mencionan ni siquiera su nombre en el culto. He visto tantas iglesias que he visto y no hay tiempos de oración, no hay cánticos espirituales, todo es una farándula. Hace unas semanas, creo como unos 2 meses, tuve que predicar en una de las iglesias, ministrar en el piano en una de las iglesias grandes en Kendall, que sale por televisión. No es la grande que ustedes conocen allá, es otra. Kenneth Miller, no puedo decirle más. Y estuve ahí, era un tiempecito de los jóvenes, era un cultico de los jóvenes, y me sorprendió en el culto, en vez de alabar a Dios, se comenzó el culto en seco, porque no había oración ni búsqueda. Cuando entré en ese escenario, me di cuenta que antes del culto lo que había era una música rap puesta, los jóvenes hablando entre ellos, nadie estaba orando. Dije: bueno, Señor, en lo que estoy adentro. Entramos ahí y no solamente me alarmó eso, sino que en el medio del culto, el pastor de los jóvenes, en vez de predicar la palabra de Dios, se puso a dar los resultados de los juegos de los Miami Heat en el medio del culto, y comenzó a dar su opinión de por qué era bueno que el Miami Heat había contratado al jugador tal, y que qué malo que se había ido James, y que qué bueno que había venido fulano. Después quiso dar una palabrita espiritual, pero ya los corazones no estaban listos para recibir esa palabra. Se habían llenado de lo vano, de lo carnal de este mundo, de tantas cosas que Pablo dice que si vivimos conforme a ellas vamos a morir, pero si vivimos conforme al Espíritu vamos a vivir llenos del Espíritu Santo.